Alguien dijo una vez que la Biblia puede ser llamada con toda propiedad el libro que trata sobre la venida del reino de Dios. En la Biblia nosotros vemos a Dios obrando a través de la historia de la redención para restablecer su reino en un mundo que ha sido invadido por el pecado y por la rebelión. Lo que Adán perdió por su desobediencia es recobrado por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien ya triunfó en la cruz del Calvario sobre los poderes del mal, quien ha de reinar como el soberano del universo por los siglos de los siglos. De manera que este reino de Dios tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Cristo como un Salvador victorioso que ya está reinando con poder a la diestra del Padre. Y nosotros los cristianos somos los súbditos voluntarios de su reino. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 que los creyentes hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino porque el Rey de todo el universo ya reina sobre nuestras vidas. Sin embargo, el Nuevo Testamento también nos presenta el reino de Dios como algo que nosotros vamos a heredar, como algo de lo que vamos a participar en el futuro. Por ejemplo, tanto en Gálatas capítulo 5 versículo 21 como en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11, Pablo nos advierte que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Esta es una herencia que nos aguarda en el futuro. Estamos en el reino, pero al mismo tiempo esperamos con expectación la consumación final de ese reino. El mundo es como una mujer embarazada. El bebé ya es una realidad, pero no ha nacido todavía. Y mis hermanos, es extremadamente importante que nosotros aprendamos como cristianos a manejar esa tensión que se produce en nosotros, la tensión de formar parte de un reino que ya fue inaugurado pero que no ha sido consumado. Y es precisamente acerca de esa tensión que yo quiero hablarles en esta mañana a la luz de la parábola del trigo y la cizaña que nosotros encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Yo les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 13, vamos a leer los versículos 24 al 30 y luego la interpretación, los versículos 36 al 43. Dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los ángeles son los segadores.
Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, para poder interpretar esta parábola, que es, por cierto, una de las parábolas más mal interpretadas de todo el Nuevo Testamento, lo primero que nosotros debemos notar es el problema que esta parábola presenta. Alguien dijo una vez, con mucha razón, que esta parábola nos plantea un gran problema. Y el gran problema que nos plantea esta parábola es que no tiene ningún problema. El problema de esta parábola es que no parece tener ningún problema. Su enseñanza parece demasiado simple, demasiado obvia, demasiado evidente, que los justos y los injustos deben habitar juntos en este mundo hasta el día del juicio. Eso es básicamente lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje, que en el campo del mundo el trigo de Dios y la cizaña del diablo permanecerán juntos hasta el fin. Eso es todo. Noten una vez más los versículos 37 y 38. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. El campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Lo que el Señor está enseñando aquí no es que en la iglesia hay creyentes e incrédulos juntos, aunque eso es verdad, pero esa no es la enseñanza de esta parábola. La enseñanza de esta parábola es que en el campo del mundo está el trigo de Dios y la cizaña del malo habitando juntamente. Pero hermanos, es precisamente la sencillez de la enseñanza de esta parábola lo que hace problemática la parábola. Porque en Mateo capítulo 13 el Señor está instruyendo a los discípulos acerca de los misterios del reino de los cielos. Versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Y acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Cristo está diciendo: vengan juntos a casa, yo voy a enseñarles un misterio. Y un misterio es una verdad que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios la revele. Es el tipo de enseñanza que nadie va a llegar a ella por simple observación, por simple razonamiento. Eso es lo que significa la palabra misterio. La pregunta entonces es: ¿qué tiene de misteriosa esta enseñanza? ¿Acaso no sabían los discípulos que en este mundo hay una mezcla de creyentes y incrédulos? ¿Acaso no sabían los discípulos que en este mundo hay personas que aman y temen a Dios sinceramente de todo corazón, y que hay otras personas que odian y aborrecen a Dios con cada fibra de su ser? ¿De verdad necesitamos una revelación divina para darnos cuenta de esa realidad, o esto es algo que nosotros podemos captar por simple observación? ¿Por qué el Señor dice a sus discípulos que esto es un misterio? Para responder esta pregunta tenemos que conocer en segundo lugar el trasfondo de esta parábola. Y yo les pido por favor que me acompañen al capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3. Aquí encontramos a Juan el Bautista al inicio de su ministerio predicando el Evangelio a orillas del río Jordán. Y como ustedes pueden ver en Mateo capítulo 3, la enseñanza de Juan el Bautista es muy similar a la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. Dice en el capítulo 3: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y aquí el resumen del mensaje de Juan, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? De la llegada del reino de los cielos. ¿Y qué va a suceder cuando ese reino sea instaurado? Versículo 10: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Recuerden
La cizaña será atada en manojos, será echada en el fuego. Eso es lo que Juan está diciendo. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. De paso, hermanos, por favor nunca oren pidiendo a Dios por ese fuego. Y yo oigo personas diciendo, manda fuego, Señor. No, el fuego del que se está hablando ahí, el fuego del infierno. Y eso lo vemos claramente en el versículo 12. El bieldo o el aventador está en su mano, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible, en un fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la llegada del reino de Dios y de los resultados del establecimiento de ese reino en el mundo. Los justos serán bendecidos con la vida eterna, los malos serán cortados para siempre. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando venga el reino de Dios, dice Juan. Poco tiempo después aparece el Señor Jesucristo, enseñando que ese reino ya había sido inaugurado con el inicio de su ministerio. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y debo decir algo aquí muy profundo, algo que no es fácil de entender, pero ustedes son inteligentes, y es que el capítulo 12 está antes del capítulo 13. Eso quiere decir que Mateo nos está preparando para lo que viene en el capítulo 13. En Mateo capítulo 12 hay un incidente. El Señor Jesucristo sana a un muchacho endemoniado, ciego y mudo, sordo y mudo, perdón. Y los fariseos acusan a Jesús de haber echado a Belcebú por el poder de Belcebú. Y Cristo les dice, si Satanás, versículo 26, expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Otra vez el tema del reino. Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por quién echaba Jesús fuera los espíritus inmundos? ¿Por el poder del diablo o por el poder del Espíritu de Dios? Obviamente por el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, dice Jesús, el reino de Dios ya llegó. Esto es una evidencia de que el reino de Dios ya llegó, porque el rey está aquí, dice el Señor. El problema es que todo lo que Juan predijo, Juan el Bautista, en el capítulo 3, no sucedió, a pesar de la llegada del reino. Aparentemente todo seguía igual. De hecho, unos meses más tarde, ¿qué pasó con Juan el Bautista, mis hermanos? Herodes lo metió en la cárcel por haber denunciado su adulterio al haberse casado con la mujer de su hermano. Y como es fácil de suponer, esto causó un fuerte conflicto interno en Juan el Bautista. Si Cristo es el Mesías y el reino de Dios ha llegado, ¿por qué los injustos siguen aquí? ¿Y por qué siguen teniendo dominio sobre los justos? Esto no parece tener sentido, y este es el conflicto que está detrás de lo que ocurre en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 versículo 2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se dan cuenta, hermanos? Después de haber bautizado a Jesús y haber proclamado que Él era el Mesías, aquí vemos a Juan lleno de dudas y de confusión. ¿Por qué? Porque el último lugar donde este hombre esperaba estar era preso en una cárcel, si el reino de Dios ya había llegado. Ahora, no olviden que muchos de los discípulos de Cristo habían sido previamente discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Así que estos hombres habían escuchado la enseñanza de Juan, y por lo tanto era muy probable que tuvieran la misma confusión que Juan
tenía. Y es en ese contexto que el Señor revela en Mateo 13 los misterios del reino de los cielos. Ese es el trasfondo de la parábola del trigo y la cizaña. Estos hombres necesitaban una explicación. Y ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros también. Para que un cristiano pueda enfrentar adecuadamente los problemas que nosotros enfrentamos cada día en este mundo caído, esto no es mera academia, mis hermanos. Esto no es una enseñanza académica. Esto es algo que nosotros tenemos que aplicar cada día en nuestras vidas, los misterios del reino de los cielos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la interpretación de la parábola. ¿Se equivocó Juan el Bautista? No. ¿Cómo resuelve el Señor este dilema? Enseñando a sus discípulos que el reino de Dios habría de venir en dos etapas, una de siembra y otra de siega. Juan el Bautista no estaba equivocado en cuanto a lo que había de suceder con la llegada del reino. Pero él necesitaba entender que la inauguración del reino y su consumación no iba a ocurrir inmediatamente una después de la otra. Imagínense a un hombre contemplando desde lejos dos montañas colocadas en línea, una detrás de la otra. Desde la lejanía, los picos de la montaña parecen estar bien cerca. Pero si ese hombre pudiera contemplarlos desde arriba, se daría cuenta de que hay un valle inmenso entre una montaña y la otra. Ese fue el valle que Juan el Bautista no vio. Ese fue el valle que Juan el Bautista perdió de vista. Mis hermanos, algún día habrá una separación definitiva entre los justos y los injustos, como dijo Juan. Los malos serán castigados. Los justos, los creyentes, reinarán en el reino de Cristo por los siglos de los siglos. Pero eso sucederá en el tiempo de la siega. Eso sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Noten el capítulo 13 una vez más, los versículos 40 al 43. Dice el Señor: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre en el fin del mundo enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, Cristo viene en gloria y los malos serán castigados. Los justos serán benditos por los siglos de los siglos. Decía C.S. Lewis que si nosotros pudiéramos ver hoy cómo van a ser los justos en aquel día, cuando seamos glorificados, nos sentiríamos tentados a adorarlos. Dice Jesús dice que nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre, pero eso será en aquel día. Ahora estamos en el tiempo de la siembra. Por eso es que la primera parábola de Mateo capítulo 13, ¿cuál es? Es la parábola del sembrador. Estamos en la etapa de la siembra, y durante esta etapa de siembra se dejará crecer juntamente el trigo de Dios con la cizaña del malo, porque de hecho a través del poder del evangelio mucha de esa cizaña vendrá a ser trigo. No se sorprendan, dice el Señor, de que los injustos sigan aquí. No se sorprendan de que todavía estén haciendo daño a los justos, de que Juan el Bautista, el hombre más grande que había del Antiguo Testamento, en cierto modo, está preso en una cárcel. No se sorprendan a pesar de la llegada del reino. Es preciso que el trigo y la cizaña permanezcan juntos hasta el fin del mundo, cuando llegue el tiempo de la siega y sean separados para siempre. Esa es la enseñanza significativa del trigo y la cizaña. Que este mundo esté poblado por los hijos de Dios y por los hijos del diablo, eso no tiene nada de especial. Pero que estén aquí a pesar de que el reino ya fue inaugurado, eso era un misterio para los discípulos.
El Señor nos está mostrando en las parábolas de Mateo 13 el valle que había entre los dos picos. Un valle que los profetas del Antiguo Testamento ni Juan el Bautista pudieron percibir. Ese era el misterio. Cristo vino como un siervo humilde a sembrar la semilla del evangelio del reino. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Al final de nuestra era, Jesús, ese Jesús que murió en debilidad en la cruz del Calvario, vendrá con el esplendor de un monarca, vendrá con el aventador en su mano para separar la paja del trigo, lo bueno de lo malo, para siempre. Bien, habiendo visto entonces el problema de la parábola, su trasfondo y su interpretación, ahora en el tiempo que nos resta, yo quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta parábola. Algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta parábola. Y por si acaso, siempre que el predicador dice, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, la gente cree que está terminando. Yo no estoy terminando. Ok. Algunas aplicaciones prácticas. La primera aplicación es que nuestro Señor Jesucristo es, no será, Él es Rey de reyes y Señor de señores, aunque no todos sus enemigos hayan sido puestos todavía por estrado de sus pies. Esa es la enseñanza del Salmo 110. Yo le pido por favor que vayan conmigo. Quiero que busquen ese texto porque quiero que ustedes lo vean. Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo bien extraño. Yo me imagino a David, después de haber escrito este salmo, preguntándose qué fue lo que él escribió. En el Salmo 110 comienza diciendo, dice el Señor a mi Señor. En español la palabra Señor es la misma, en hebreo no lo es. En el hebreo dice Yahvé a mi Adonai. Yahvé, Jehová, el Dios del cielo, está hablándole a alguien a quien David le llama su Adonai, su Señor, su amo, su rey. Dice Yahvé a alguien, dice David, que está por encima de mí, a alguien que es mi rey: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Mis hermanos, esta es la porción del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Y su enseñanza es esencialmente la misma que nosotros encontramos en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús está sentado como rey a la diestra del Padre, mientras que el Padre se está encargando de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él es rey, pero todavía hay muchos focos de rebelión en el mundo que serán sofocados por Dios el Padre de dos maneras muy diferentes. ¿Cómo sofoca Dios esa rebelión? Por un lado están aquellos que serán traídos al arrepentimiento y a la fe por el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que se someterán voluntariamente al señorío de Cristo. Versículo 3 del Salmo 110. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Ese texto puede ser traducido literalmente del hebreo. Tus tropas se te ofrecerán como ofrenda voluntaria, espontáneamente, en el día en que tú despliegues tu poder. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no tiene mercenarios en su ejército. El Señor Jesucristo no tiene que ordenar una ley de servicio militar obligatorio. Todos los que le pertenecen a Él se le ofrecerán espontánea y libremente para servir como soldados en su ejército, sin importar las dificultades que tengan que enfrentar en este mundo caído. Jesús es rey y tiene un ejército de hombres y mujeres que se han ofrecido a Él voluntariamente, porque el Espíritu Santo obró en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Lamentablemente hay otros que permanecerán en pie de guerra hasta el final y recibirán el justo castigo que merece su rebelión. El Salmo 110 termina en una forma muy sangrienta. Versículo 10, versículo 5, perdón, del Salmo 110. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino. Por tanto, Él levantará la cabeza como un rey victorioso. O te sometes por las buenas,
O algún día vas a tener que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y doblarás tus rodillas delante de Él antes de ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. Pero nadie dejará de reconocer que Jesús es el Señor. Ahora, hermanos, eso no ha sucedido todavía. Eso no ha sucedido todavía. Cristo está reinando, pero Dios está soportando con paciencia la rebeldía de muchos hasta que se complete el número de aquellos que fueron escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice en 1 Corintios 15:24 que el fin vendrá cuando Dios haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar, dice Pablo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Se dan cuenta? Cristo debe reinar. Él está reinando, a pesar de los focos de rebeldía que todavía permanecen en este mundo. Sí, hermanos, estamos en pleno campo de batalla y estamos en terreno enemigo, pero que no nos quepa la menor duda de que Jesús está sentado en su trono, gobernando el universo y llevando su cumplimiento a su plan a cumplimiento para la gloria de su nombre y el bien de la iglesia. Que no nos quepa duda. Lamentablemente ahí Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos cristianos. Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 35 en adelante dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y no hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. No hay quien detenga la mano de Dios. Cada vez que yo oigo a las personas decir: tú sabes que Dios es un caballero y Él respeta la libertad de cada cual, Él dice: mire, este es el evangelio, pero tú dices, no. Cuando Dios salva a un hombre, Él no lo hace como un caballero, lo hace como un equipo SWAT. Él viene al corazón del hombre y transforma ese corazón y transforma esa voluntad para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos libremente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Queridos hermanos, el destino de esta nación no está en las manos de las nuevas autoridades que fueron elegidas el 15 de mayo. El destino de esta nación está en las manos de Jesús. Y nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer en República Dominicana y en el mundo entero. Predicando recientemente en Chicago, le decía algo similar a los hermanos allá en Estados Unidos. Le decía: hermanos, el destino de los Estados Unidos no está en manos de Hillary Clinton. El destino de Estados Unidos no está en manos de Trump. El destino de los Estados Unidos, de Norteamérica y del mundo entero está en las manos de Jesús. Él es rey. Él está reinando soberano. Él hace su voluntad, Él hace lo que Él quiera. Lo segundo que aprendemos de esta parábola es que en esta era presente debemos esperar, por un lado, la influencia y el avance del reino de Dios, y por el otro lado, la influencia y el avance del reino del mal al mismo tiempo. ¿Se dieron cuenta en Mateo capítulo 13 cuando en la parábola dicen los ángeles: ¿tú quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Mateo capítulo 13 versículo 30, ¿qué les responde el Señor? En el versículo 30: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Dejad que ambos crezcan juntos. Hermanos, el Señor dice que en esta etapa del reino no solo estarán juntos los hijos de Dios y los hijos del malo, es que crecerán juntos. Uno pudiera pensar que el crecimiento de uno debería significar la disminución del otro, pero no es así. El Señor dice que ambos grupos van a crecer juntos. Mis hermanos, escuchen esto con atención. La maldad nunca alcanzará un punto tan alto que haga fracasar y sucumbir a la iglesia. Eso nunca va a pasar. Pero nunca avanzará tanto la iglesia que haga desaparecer por completo la presencia del mal en el mundo. Eso nunca va a pasar tampoco. Eso solo sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y mis hermanos, esto debe ser un gran estímulo en el desempeño de nuestra labor como iglesia. En esta etapa de siembra
el reino de Dios avanza en el mundo en debilidad. El reino de Dios avanza en debilidad. Es así como Dios magnifica su poder en medio de la debilidad de su iglesia, en medio de la debilidad de sus siervos. Nosotros somos débiles, pero Dios es todopoderoso. Nosotros somos débiles, Dios es todopoderoso y su poder se hace evidente en medio de nuestra debilidad. Ese es uno de los temas recurrentes de 2 Corintios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7? Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y Pablo dice, yo llevo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Saben para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En la debilidad de Pablo, la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Dice lo mismo en 2 Corintios 6, 3 al 11. Dice lo mismo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, no importa cuán despiadados sean los ataques del diablo contra la iglesia. No importa cuánta oposición nosotros veamos a nuestro alrededor. Cristo reina. Y Él prometió preservar a su pueblo a pesar del crecimiento del mal. La iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades. Porque Él lo prometió, como vimos este fin de semana en Por Su Causa. Esas puertas no prevalecerán en contra nuestra, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando leemos la Gran Comisión, mucha gente llega de inmediato al versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero hermanos, nunca lean la Gran Comisión perdiendo de vista el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, porque nosotros vamos en el nombre del Rey de Reyes. Queridos hermanos, el éxito de la iglesia no depende del poder político. El éxito de la iglesia no depende de que la cultura a nuestro alrededor no sea favorable. El éxito de la iglesia depende únicamente del poder indetenible y todopoderoso del Dios que reina soberano sobre toda su creación. De eso depende el éxito de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Cristo no dijo tú edificarás mi iglesia. Y por si acaso tampoco dijo yo edificaré tu iglesia. Él dijo yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, simplemente porque yo lo prometí. Finalmente, y todavía no estoy terminando, aprendemos de esta parábola que en el desempeño de nuestras vidas cristianas nosotros tendremos que aprender a manejar la problemática de tener a Cristo como nuestro Rey en un cuerpo que ya fue regenerado pero que no ha sido glorificado. Esa es la tensión de la que hablábamos al principio de este mensaje. Hay una tensión, hermanos. Nosotros fuimos ya regenerados, fuimos transformados, somos nuevas criaturas, pero el pecado todavía mora en nosotros. No hemos sido glorificados. Y eso lo cambia todo. Pensemos por un momento en nuestra relación con Dios. Hermanos, ¿acaso no es cierto que en el desarrollo de nuestra comunión con Dios nosotros vemos por un lado motivos de gozo, de alegría y de esperanza, y al mismo tiempo enfrentamos muchas veces la tristeza, el dolor y la vergüenza de pecar contra Él? Y eso genera en nosotros confusión. Anhelamos de todo corazón que llegue el día en que nosotros podamos disfrutar de una comunión ininterrumpida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, pero a veces uno está orando al Señor y en un tiempo de comunión tan especial que uno tiene temor de que si abre los ojos va a ver a Jesús cara a cara. Y uno dice: Señor, yo quisiera congelar este momento, yo quisiera que mi vida cristiana siempre fuera así, pero no siempre es así.
No siempre es así. Miren, hermanos, no le crean a esos cristianos que van por el mundo con una sonrisa colgate diciendo aquí en victoria, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Los cristianos tenemos mucha lucha. Nosotros queremos que llegue el día en que ya no tengamos lucha, en que ya no tengamos que sentir dolor y vergüenza por haber pecado, cuando nunca más veamos en operación el pecado remanente en nosotros, tentándonos y seduciéndonos a alejarnos de Dios. ¿Cómo anhelamos la llegada de ese día? Pero eso solo será realidad cuando el reino sea consumado en la segunda venida de Cristo. Y mientras tanto tenemos que aprender a manejar esa tensión que produce vivir en la carne y en esta era presente, habiendo gustado y participado de los bienes del siglo venidero. La tensión de tener el anticipo, pero no la herencia completa. El Espíritu de Dios morando en nosotros, pero en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Y Dios sabe que no decimos esto para que los creyentes sean complacientes en su lucha con el pecado, sino para que sean conscientes de la tensión que genera eso en nosotros y no dejen de luchar, no dejen de luchar. Porque la lucha en sí misma es un indicativo de tu sumisión a Cristo como Rey. Eso lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo el hombre que está en el terreno del pecado peleando contra Dios, a aquel que está en el terreno de Dios peleando contra el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Lo mismo ocurre en nuestra relación con otros creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, Juan capítulo 13, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor y la comunión de los creyentes es una realidad que los verdaderos creyentes experimentan entre sí. Pero al mismo tiempo, hermanos, cuán compleja puede llegar a ser esa relación. Cuánta perplejidad nos causa cuando vemos en ocasiones que los cristianos no se aman como deberían amarse. Cómo nos desanima descubrir en la iglesia malos entendidos, problemas entre hermanos que no se resuelven bíblicamente, inmadurez, chismes, difamaciones. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, por un lado, definitivamente hay personas que dicen ser lo que realmente no son. Personas que creen, pero no creen. Pero por el otro lado, hay personas que sí creen, que sí han sido regenerados, pero están exactamente en el mismo proceso de santificación en el que estamos tú y yo, esperando el día de la glorificación. Ellos también viven dentro de ese reino que ya fue inaugurado, pero que no ha sido consumado. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos tantos textos que nos hablan de amonestar al hermano que peca contra nosotros, de perdonarnos unos a otros, de soportarnos mutuamente, de sobrellevar las flaquezas de los demás. ¿Por qué la Biblia insiste en eso? Porque vamos a tener que lidiar con todas esas cosas. El Nuevo Testamento no nos presenta una visión romántica de la vida cristiana ni de la iglesia. Es una visión realista. Pero al mismo tiempo no olvidemos que se trata de una tensión, porque al mirar esta cara de la moneda no debemos dejar de mirar la otra. Si bien es cierto que no somos aún lo que seremos después, también es cierto que ahora no somos lo que fuimos cuando no éramos cristianos. El poder de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas y seguirá manifestándose hasta el día de nuestra glorificación. Por eso no somos lo que éramos antes. Por eso los creyentes son traídos al arrepentimiento cuando son convictos de pecado. Es por eso que no somos movidos a seguir todos los impulsos pecaminosos que aún residen en nuestro cuerpo no glorificado. ¿Cuántas luchas y victorias experimentan los creyentes cada día que nadie ve? Que nadie ve. ¿Cuántas veces los creyentes se quedan callados cuando lo que sienten en el corazón es el impulso a herir al otro, a responder con ironía, a pagar con la misma moneda? Por supuesto, cuando un cristiano responde mal, todo el mundo lo ve, pero nadie lo ve cuando es al revés.
Nadie sabe lo que cuesta el silencio en ciertas circunstancias. Eso es algo que queda entre nosotros y Dios. Nadie ve cuando un creyente evita mirar lo que no debe mirar. Cuando está luchando por no entretenerse con un mal pensamiento, cuando lo único que lo frena es el temor a Dios. Nadie ve eso. Hermanos, la visión que tenemos de la vida cristiana debe ser realista, pero no pesimista. Porque si bien es cierto que no hemos llegado al cielo, Cristo está reinando en nuestros corazones, permitiéndonos gustar un anticipo de los poderes del siglo venidero. Es por eso que vemos creyentes creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios. Vemos creyentes perseverar en su fe a pesar de muchas tribulaciones. Hombres y mujeres que no tienen temor de identificarse como cristianos en medio de esta generación perversa en la que nos ha tocado vivir. ¿Saben qué son todas esas cosas? Manifestaciones del reino de Dios en el mundo. Anticipos de aquella gloria que verán nuestros ojos cuando el reino sea consumado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Amados, no perdamos de vista esa tensión, porque si lo hacemos, nuestra vida espiritual sufrirá enormemente. Juan el Bautista la perdió de vista mientras estaba en la cárcel y se llenó de confusión, porque él estaba esperando el cielo antes de tiempo. Yo creo que ese es el problema de muchos cristianos. Están esperando el cielo antes de tiempo. El mundo nunca será un paraíso, hermanos. Hasta la venida del Señor no lo será. Esa es la mentira de los que predican el evangelio de la prosperidad. Ellos están prometiendo un cielo ahora. No, mi hermano, tu mejor vida nunca será ahora. No importa lo que diga Joel Austin, la mejor vida nos espera al final del camino, cuando Jesucristo regrese en gloria. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Este no es el cielo, pero ya disfrutamos una gloriosa comunión filial con el Dios del cielo. Ya podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestras luchas y conflictos. Hermanos, aquí ahora, nosotros podemos gozarnos y alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro en su primera carta, en un contexto de persecución. Porque vivimos por una esperanza ciertísima que la fe pone delante de nuestros ojos y que nos permite disfrutarla de antemano. Así que, mi hermano, levanta tus ojos al cielo. Por encima de los problemas de esta vida presente, por encima de los poderes políticos, por encima de los valores que se están trastornando en nuestra cultura, levanta tus ojos al cielo, afianza tus pensamientos en las promesas ciertísimas de Dios. Recuerda que el mundo ya está embarazado del reino y algún día lo dará a luz. Esa es la enseñanza de Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Este mundo está con dolores de parto. Este mundo está con dolores de parto. No hemos llegado al cielo, pero estamos en la antesala del cielo. Esa es la vida cristiana, la antesala del cielo. ¿Sabes lo que es la fe, mi amado hermano? Es creer en lo que Dios ha prometido, aunque tú no lo entiendas. Es mirar a Dios sentado en su trono, reinando soberano. Es ver a Dios alrededor de tu vida. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor nuestro y nos defiende. El incrédulo, en cambio, está experimentando un pequeño anticipo de lo que ha de ser una eternidad sin esperanza y sin Dios. Y en ese sentido está experimentando, aunque en un grado infinitamente menor, la antesala del infierno. Es por eso que no quiero concluir este mensaje sin dirigir unas palabras a todos aquellos que aún no han levantado su bandera blanca de rendición ante nuestro bendito Señor y Salvador. Mi amigo, Dios te ha permitido escuchar hoy
la palabra del reino. Dios te ha permitido estar delante de esa semilla que germina para vida eterna en el corazón de los hombres. Y yo te ruego, no desprecies esa gracia que Él ha puesto a tu alcance en esta mañana. Porque el día llegará cuando ese reino ya no estará oculto a tus ojos. Será plenamente revelado, pero ya no habrá oportunidad de entrar en él. Ese día llegará. El tiempo de la siembra habrá pasado para siempre. Y solo quedará el tiempo de la siembra. Pero mi amigo, ese día no ha llegado todavía. Las puertas del reino todavía están abiertas para ti. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, pero tienes que venir arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. La salvación, la invitación de salvación está puesta delante de mí, delante de ti, y tiene el sello del Rey del cielo. Pero tienes que rendir tu corazón ante ese Rey. Ahora que Él te brinda todavía la oportunidad de aceptar tu rendición. A tu propia alma, no cometas la locura de seguir en pie de guerra contra aquel que está sentado a la diestra del Padre, porque no tienes la menor posibilidad de salir vencedor en esa contienda. Habla con algún hermano de esta iglesia al final del servicio. Pídele que te explique mejor el mensaje del Evangelio, pero no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios, dando por fe la salvación que nos ha provisto en Cristo de pura gracia para el perdón. The world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on
Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing